Mi nombre es Gabriel Colorado, soy psicólogo clínico y quiero compartir un par de reflexiones en torno al tema del duelo y su importancia y cómo lo podemos manejar digamos, en estos momentos, cuáles son los retos que implica el duelo. La primera consideración que quiero compartir es que el duelo es una experiencia para la cual no estamos preparados. Estamos en una sociedad donde se promueven valores relacionados con lo agradable, con lo exitoso, con lo productivo, con la felicidad, como cosas que debemos estar buscando todo el tiempo. Y poco se nos prepara para otras cosas que hacen parte de la vida, como la tristeza, como la ansiedad, como el fracaso, como el duelo, como las pérdidas. ¿Sí? Entonces, esto implica que cuando uno atraviesa alguna de estas situaciones, normalmente se asocia con cierta experiencia de vergüenza, como algo que uno debería evitar, callar, ocultar. Y eso hace que sea mucho más difícil de vivir, el hecho de que tratemos de ocultar nuestras pérdidas, por ejemplo. Entonces, uno de los primeros retos que tenemos todos como sociedad es promover en diferentes espacios, en redes sociales, en los entornos educativos, en las charlas con los amigos, promover que se vale estar triste, promover que se vale perder, que se vale fracasar, que no tenemos que estar todo el tiempo teniendo éxitos en la vida, ¿cierto? Entonces es un primer dilema y un primer reto. La segunda consideración es que el duelo es un espacio que es importante para que podamos digerir una experiencia de ruptura de un vínculo. ¿Sí? Nosotros somos personas que vivimos a través de los vínculos y cuando alguno de estos vínculos se rompe, se altera, pues cuando perdemos a alguien claramente o cuando nos decepcionan, por ejemplo, necesitamos un tiempo para entender qué nos pasó, para entender con qué nos queremos quedar de la experiencia de haber vivido algo o de haber compartido con esa persona la vida, ¿cierto? Entonces, el duelo es muy importante porque nos recuerda que vivimos a través de vínculos significativos y que cuando los perdemos es normal y está bien que nos duela, ¿sí? Y eso requiere pues que nos atendamos ese dolor más que tratar de evadir ese dolor, ¿cierto? Entonces es importante prestarle atención, cuidarnos, consentirnos, compartir con otras personas en esos momentos que estamos atravesando, ¿sí? Algo que ayuda a elaborar el duelo y a elaborar las experiencias son los rituales. ¿Sí? Los rituales ayudan a marcar significados digamos, tanto para las personas como para las comunidades. ¿Sí? Los rituales marcan los eventos. Por ejemplo, estar presente en el momento en que alguien muere o estar presente en el momento en que se entierra, por ejemplo. Son rituales que ayudan a vivir de forma directa y a entender que hubo una pérdida. En pandemia, por ejemplo, esos rituales pues se han visto alterados por ciertas normas de salud y que a veces impiden que las familias puedan estar presentes con la persona fallecida o incluso presentes entre sí, ¿cierto? Para acompañarse en los rituales. Y eso hace que sea mucho más difícil digerir y afrontar también que hubo una pérdida, ¿sí? Entonces, el reto por este lado está en crear rituales, así sean virtuales, pero pues lo que está pasando en este momento es que se están utilizando nuevas herramientas para resolver esos problemas que pues no son las mismas de antes, pero en tanto sean rituales que estamos compartiendo con otros para decir, sí,
perdimos a alguien, para decir, sí, esto nos duele, ¿sí? Son rituales que nos van a ayudar a procesar, digamos, como esta situación. Nos toca un poco como ser recursivos y buscar otras herramientas, pero en la medida en que podamos crear rituales, podríamos solucionar el problema de la pérdida, digamos, que tuvimos, ¿cierto? El hecho de, por ejemplo, ayudar a otras personas es una manera de crear un ritual en el que yo estoy reconociendo que perdí a alguien. Si cuando estoy apoyando a un familiar que también vivió esa pérdida, pues estamos ambos reconociendo que hubo una pérdida. Cuando también me doy espacios a mí mismo para conmemorar la memoria de esa persona, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, escribir una carta, por ejemplo, visitar algún lugar que a esa persona le gustaba, también son formas de crear rituales. Entonces, pues la invitación en gran medida está, por un lado, en crear más espacios y en fomentar más espacios donde esto sea normal, donde sea normal hablar de esto. Y por el otro, en facilitarle a las personas que están afrontando el duelo o una pérdida, en facilitar espacios donde se creen rituales que conmemoren la memoria y ayuden a conmemorar como la experiencia y de darle un sentido de realidad, de que sí se pasó, sí se murió alguien o de que sí perdimos algo y de que eso es una experiencia válida como tal y que es importante vivirla en conjunto. Muchas gracias por escuchar esta reflexión el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Colorado Quevedo. Soy magíster en Psicología Clínica y de la Familia. Te invito a visitar mi página psicologovirtual.team, T-E-A-M, donde encontrarás más artículos frente a temas de salud mental. Si quieres ponerte en contacto conmigo y buscar una cita de apoyo psicológico para ti o una persona cercana, lo puedes hacer escribiendo al WhatsApp más 57 300 564 9854. Buen día.